Gracias. Bueno, lo confirmó el ministro de Transportes, lo confirmó el ministro de Hacienda, lo confirmó hasta el presidente Gabriel Boric en su gira que recién veíamos en la PEC. Tras 3 años se acaba el congelamiento de las tarifas y el pasaje del transporte público va a subir el año 2023. Una medida que ha sido criticada incluso por su conglomerado. Está Luis de Grange, ex presidente del Metro, con nosotros acá en el estudio. Luis, ¿cómo te va? Un gusto. Gracias por venir. Un placer. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. ¿Es una buena medida o es una medida errada? ¿Es necesaria? ¿Es correcta? ¿Es lo que hay que hacer después de este congelamiento que tuvimos también por pandemia? ¿Cuál es tu mirada primero en lo global para luego ir a lo particular? Que hay muchos puntos, hay evasión, hay buses que se dan vuelta también sin gente, las condiciones de los buses. Hay muchos temas, Luis. Bueno, bienvenido y esta mirada general respecto a esto. Bueno, en primer lugar es, por supuesto, indeseable el alza de tarifas, eso es súper entendible. Pero yo creo que tanto hablar de alza de tarifas como mayor subsidio son dos consecuencias de un problema previo que tú mencionaste recién. O sea, hay dos grandes problemas. Uno es la evasión, que es gigantesca, es brutal, acompañada de una pérdida de pasajeros. Y además un nivel de costo excesivo, que también lo mencionaste tú. Hay una cantidad de buses circulando vacíos por la calle, prácticamente sin pasajeros, incluso en periodos punta. Cerca de un 80% de los buses que circulan en la capital, 80%, no el 100%, pero 80% en periodos punta con asientos disponibles. Por lo tanto, tienes un nivel de sobreoferta que estás financiando con recursos públicos, recursos que pueden ir a vivienda, salud, educación, pensiones, por ejemplo. Y el problema es que no se está enfrentando la causa raíz. Se está resolviendo el problema a billetazos, con aumentos de tarifas, con más subsidios, sin tener un compromiso o una meta clara para enfrentar las causas raíces. Ya está. Voy a saludar al diputado Jaime Sáez. Hola, diputado, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, un placer. A Luis también. Gracias por estar. Presidente de la Comisión de Obras Públicas, también de Transporte, o sea, es un hombre que está muy involucrado en esto. Jaime, ¿se debe congelar el valor o no? Evidentemente, aquí hay que hacer ajustes tarifarios. Ustedes los van a empezar a vivir en la región metropolitana, pero quienes somos de regiones, yo soy del sur del país, los hemos tenido que padecer durante todo el último año y medio prácticamente. Y esto obedece a un alza de costos significativo que ha ocurrido en el último tiempo. La materia prima fundamental, que es el diésel, ha experimentado alzas por todo el mundo conocidas. Estamos enfrentando también un contexto internacional extremadamente complejo y volátil. Y evidentemente las tarifas tienen que reajustarse en algún momento. El congelamiento en un momento muy crítico era necesario, en un momento crítico para la microeconomía, para el bolsillo de las familias, pero en algún punto eso deja de ser sostenible financieramente y para que el sistema pueda ser viable requiere reajustarse. Obviamente todo el mundo, y no es nadie desea una alza de tarifa, no es una cuestión que corresponda en esa dimensión, es más bien un ajuste que es necesario, y yo espero y confío en que tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Hacienda, que me han comentado que están trabajando y evaluando alternativas distintas para que un eventual reajuste de la tarifa a partir del próximo año no genere un impacto que sea significativo en los bolsillos de las familias que ocupan el transporte público. Yo estaba escuchando la introducción que planteaba Luis y evidentemente aquí post pandemia estamos enfrentando una situación muy crítica en el transporte público de pasajeros en todo el país, con una escasez, por ejemplo, de conductores importante, una enorme cantidad de buses que hoy día están guardados y no pueden circular porque no hay quien los conduzca. Eso pasa en todo Chile. En Santiago pasa menos porque tiene un sistema mucho más regulado. Y a la vez una demanda que ha tendido a la baja, que recién está empezando a alcanzar niveles de normalidad prepandemia, pero todavía con una diferencia importante respecto a lo que vivíamos en el año 2019-2018. Así que es una situación que es compleja, pero que requiere un ajuste y requiere actuar con la mayor de las responsabilidades. Luis, escribiste una carta al director, ¿sí? Criticando también al ministro de Transporte cuando se hablaba de gratuidad. ¿Cuál es tu fondo ahí? Bueno, algunos años atrás, mientras el actual ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, era director de Metro, escribió una columna en La Tercera proponiendo que Transantiago fuese gratuito. Mencionaba en la columna los eventuales beneficios, las bondades, y además incluso proponía mecanismos para su financiamiento. O sea, decía que con impuesto específico, aumentando el impuesto específico al diésel, a la benzina, aumentando las cuentas de luz, propuso también, o aumentando las contribuciones, o aumentando el IVA,
tenía propuestas incluso para poner gratuidad en el Transantiago. Entonces, la verdad es que, dado que tenía tanta convicción e incluso tenía las propuestas, bueno, ¿por qué en el fondo no avanzan esa misma convicción y esas mismas propuestas el día de hoy? Entonces, iba para allá, en el fondo, hacerse responsable de lo que uno dice, de lo que uno propone, porque en algún momento, ¿cierto?, enfrenta situaciones de este tipo. Hay contradicción acá. Absolutamente. ¿Qué solución ves tú respecto a esto? Porque hoy día es lógico, hay gente que no le afecta que le puedan subir el transporte público, pero hay otras personas que sí le afecta, que es todo el día, que sí de vuelta, trayectos largos, incluso son 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. ¿Cómo se puede hacer cuando Marcel dice los precios puedan quedar congelados indefinitivamente? No es realista lo que él plantea con mucha sinceridad. El alza va a ser gradualmente. ¿Qué solución le ves tú a esto? Bueno, en primer lugar, lo que te mencionaba hace un rato, tiene que haber un enfoque en la gestión, en la eficiencia de la industria. Hay 80% de buses en hora punta en Santiago, circulando semivacío. Por lo tanto, hay un exceso de oferta. Si hoy en día funcionan 6.500 buses, que son la misma flota que había el 2008, hace 14 años atrás, con el doble de pasajeros del 2008. Hoy en día tienes la mitad de los pasajeros, además tienes 140 kilómetros de metro contra 80 kilómetros de metro que tenía en el 2008. Por lo tanto, obviamente hay una sobreoferta de buses que la estamos pagando con recursos de todos los chilenos. Entonces, primero tiene que haber un análisis, un estudio, una redefinición de frecuencias, de recorrido, una reducción de la oferta de buses que operan en general, en un 80% subutilizados. Segundo, tienes que controlar la evasión, o sea, no puedes estar pidiendo recursos públicos, recursos que compiten con salud, que compiten con vivienda, con pensiones, con educación. No puedes seguir usando recursos de ese tipo para financiar a los evasores tampoco. Claro. Entonces hay un tema de que se piden recursos, se pide plata, pero no hay una contrapartida, no hay un compromiso, por ejemplo, no hay metas claras, no hay objetivos, no hay plazos, no hay medidas. Es fácil resolver el problema a billetazo y eso es lo que a mí me genera como frustración. ¿Cuál es la propuesta de ustedes, diputado? A ver, discrepo diametralmente con lo que acaba de decir Luis. Yo creo que una de las cuestiones que hemos discutido en la Cámara, en la Comisión, en la sala, y de hecho ya aprobamos en la Cámara la ley de subsidio al transporte público regulado de pasajeros que va a renovarse a partir del 1 de enero, es que hoy día existe un consenso bastante generalizado en torno a que esta frase bastante odiosa de que el Transantiago es como un saco roto al que se le mete plata y va como un pozo sin fondo. Eso no es así. El transporte público de pasajeros requiere financiamiento público, eso está muy documentado y lo que corresponde acá es, evidentemente, hay que aumentar los niveles de eficiencia, tiene que haber un mayor ordenamiento, mayor regulación, eso siempre es deseable, los contratos tienen que ser el cumplimiento de los contratos tiene que ser mucho más estricto, eso no solo para Santiago, sino que para todo Chile, pero evidentemente el transporte requiere financiamiento público y esto no es una competencia de estar derivando dinero al transporte que podría ir a salud o a vivienda, sino que tenemos que asumir que el transporte público, la movilidad de las personas, la movilidad de la población requiere el aporte del Estado permanentemente. Esto no se financia únicamente con tarifa, no se financia o no se hace sostenible únicamente avanzando en mayores niveles de eficiencia. Por supuesto que eso es absolutamente imprescindible, pero no es la única variable que hay que considerar. Y yo creo que sí hay visión y sí hay metas claras respecto a combatir la evasión, y esta es una política pública de Estado que se viene llevando adelante por todos los gobiernos anteriores, incluyendo el actual, y hay alternativas. Una que yo he presentado en conjunto con el diputado Andrés Giordano, que sucede, por ejemplo, en Berlín, en Bogotá, en algunas otras ciudades del mundo, es que en este caso en Santiago la tarjeta VIP, por ejemplo, tú puedas cargarla por un determinado monto fijo mensual y los viajes restantes que tú realizas una vez que agotas ese saldo son a costo cero. Eso por cargo al subsidio que eventualmente pueda llevar adelante el Estado. Entonces, opciones hay, pero evidentemente lo que tenemos que entender es que el financiamiento del transporte de pasajeros en Chile requiere del aporte público sí o sí, de lo contrario va a ser siempre deficitario. ¿Qué dice Luis? Decir lo contrario es absolutamente falaz. Eso está en discusión. Dame un segundo, diputado. Eso está en discusión. Pero es que lo dicen. No, a ver, pero yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Pero acabas de decirlo. Pongamos replay. Pongamos replay. Yo nunca dije eso. Lo que yo dije es que los recursos del... Diputado, los recursos del Transantiago compiten
compiten con recursos para vivienda, para educación, para salud. Eso es lo que yo dije. No dije que no se necesitaban subsidios. Nunca he dicho eso. Entonces, seamos precisos en el lenguaje. Y además, un antecedente bien objetivo. Hoy en día, cada pasajero que hace VIP en el metro de Santiago, la empresa se queda con 550 pesos de los 800 pesos que paga el pasajero. Los 250 pesos restantes son para la industria de buses. Cada pasajero que hace VIP en los buses y que paga 700, si es que paga 700, al operador de buses en promedio, el Estado le paga 1.600, 1.700 pesos. El costo por pasajero transportado de los buses es 3 veces el costo por pasajero transportado del metro. Esa es la ineficiencia que yo estoy pidiendo, exigiendo también, como ciudadano, ¿cierto?, enfrentar. Y no ha habido ningún compromiso. Usted, ese diputado, dijo que habían metas, habían objetivos, habían compromisos, habían plazos. Por favor, mencione uno solo que se le exija al ministro de Transporte y que se le vaya a evaluar por eso. Luis, perdón, son las mismas metas que llevaron adelante ustedes en su administración anterior y en la No, pero no cambiamos, no hablemos del gobierno pasado, estamos hablando de hoy. Hablemos de hoy, ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son las metas? Nombre, diputado, mencione una meta. El combate a la evasión es una cuestión permanente, es un ejercicio permanente del Ministerio de Transporte. Mencione una meta. Una meta. Y fue también señalado en la discusión legislativa previamente y también está comprometida la ley permanente de financiamiento del transporte público que debería ingresar al Congreso a partir del mes de enero. Resolviendo el problema a billetazo. No, yo diría que no es a billetazo. Mencione una meta, diputado, por favor, una meta. Es una caricatura. Una meta que le exigen al ministro, una. Luis, el gobierno se ha comprometido a enviar una ley de financiamiento permanente del transporte público que no solamente va a tener que venir a regular lo que ocurre en la región metropolitana, que es una parte del país, el resto no. Yo quisiera tener la mitad o un cuarto del sistema de transporte que tienen ustedes en la región metropolitana. Nosotros para poder ir al hospital tenemos que pagar 1, 2, 3 pasajes de ida y de vuelta porque no tenemos sistemas integrados de transporte. Entonces, acá yo lo que pediría es que tuviéramos una mayor altura de mira en la discusión y que el conjunto de actorías que están involucradas en el transporte, tanto desde el mundo académico, ex autoridades, autoridades actuales, la multiplicidad de gremios y actores que también defienden un interés particular. Yo lo único que pediría es que de una vez por todas nos podamos sentar a la mesa y podamos evaluar soluciones que sean sostenibles en el largo plazo para el conjunto del país, porque lo que tenemos hoy día, y es lo que yo no vengo del mundo del transporte, no soy un experto, me empecé a meter en estos temas a partir de que asumí en el mes de marzo, pero lo que uno observa, y lo digo con bastante desazón, es que acá cada quien defiende su propio interés y resulta que cuesta entender que la movilidad de las personas es una cuestión esencial de la calidad de vida, es esencial para el ordenamiento de las ciudades, es esencial para el crecimiento de la economía. Y eso implica que actuemos con mayor responsabilidad y generosidad a la hora de plantear tanto críticas como también eventuales alternativas de solución a problemas que son de características complejas, obviamente. ¿Cómo se evita, se soluciona, se limita la evasión? Bueno, tiene que haber una campaña comunicacional. Tiene que recuperarse la sanción social de lo que significa evadir, ¿sí? Durante años, los últimos 3 años, hubo una especie como de complicidad de algunos sectores políticos hacia delitos. O sea, el grafiteo de las calles, por ejemplo, la evasión. Incluso hay actuales ministros que aplaudieron y agradecieron a los evasores, a los estudiantes que evadían metro. Entonces, la verdad es que se tiene que recuperar el respeto hacia la institucionalidad, hacia el orden, hacia carabineros. Yo creo que tiene que haber un compromiso transversal que hasta el momento yo percibo, ¿sí?, que no existe. Entonces, primero, ¿Y en lo práctico? En lo práctico tienes que aumentar la cantidad de fiscalizaciones, tienes que reforzar el apoyo a los equipos. No puede ser que un fiscalizador del Transantiago no pueda, por ejemplo, bajar a un evasor del bus, ¿ya? O porque tiene temor a ser agredido, y son agredidos muchas veces. Entonces yo creo que tiene que haber un compromiso de las autoridades y tiene que haber un shock de recursos adicionales temporal asociado, ¿cierto?, a controlar y a reducir la evasión. Tiene que haber una campaña comunicacional y yo creo que hay propuestas complementarias que tú puedes impulsar. Por ejemplo, aumentar el tamaño de los taxis colectivos. Yo creo que esa es una política a nivel nacional que favorece muy fuertemente a las regiones. En muchas regiones el taxi colectivo es mucho más importante que los buses. Entonces, si tú permites, por ejemplo, que se aumente el tamaño de los taxis colectivos a 9, 10 pasajeros en que la evasión es 0, y en que el costo por pasaje es harto menor que los 1.600, 1.700 pesos que cuesta cada viaje en bus hoy día. Por lo tanto, tú puedes implementar una serie de medidas para lo cual se requiere voluntad política, se requiere compromiso. Y ahí es donde usted... Con esto termino, diputado, Diputado, con esto termino. Y ahí es donde el diputado, ¿cierto?, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara Baja, ¿cierto?, tiene que exigirle metas al actual ministro de Transporte. No hay ninguna meta. Hasta el momento el diputado no ha sido capaz de decir, ya, nosotros le exigimos estos objetivos, estas metas, estos plazos para aprobar el subsidio. Okay. Eso no existe. A la vuelta de la pausa, diputado, me va a responder eso.
A la vuelta de la Solo 5 pausa. segundos. Sí, sí, Ok. sí. Tengo que ir a la pausa, A la pausa y después el tiempo lo tiene usted. Bueno, muy bien, seguimos acá en Alerta 10:56. Estamos con Luis de Grange, ex presidente del Metro Santiago y hoy director de Escuela de Ingeniería Industrial de la UDP también, que nos acompaña acá. Y está el diputado Jaime Sáez, presidente también de la Comisión de Obras Públicas y de Transporte. Diputado, quedó de responderle a Luis lo que había planteado antes de la pausa, por favor. Sí, lo que pasa es que Luis plantea que no hay metas y nosotros en la comisión exigimos metas también y varias de ellas quedaron expresadas en el texto que se fue al Senado. Por ejemplo, que se incorporara el transporte menor. Luis decía que había que fortalecer el transporte menor, que se refiere a los taxis colectivos. Yo creo que es una discusión que es válida de plantear. No estoy tan seguro de si esa es efectivamente la alternativa correcta. Quizás en algunas regiones pueda aumentar el tamaño de los vehículos y tener, en vez de autos circulando, por ejemplo, furgones, para aumentar la cantidad de pasajeros por vehículo. Eso podría ser una alternativa. Pero una cuestión que es bien significativa es que desde que está esta ley, desde el año 2008, nunca se había incorporado el subsidio al taxi colectivo y nosotros lo logramos este año. Y esa fue una exigencia que se planteó en la Comisión de Transporte, que tuvo un consenso y un apoyo transversal. Es algo que fue trabajado en conjunto con los gremios a nivel nacional, en conjunto con el Ministerio también, y eso quedó expresado en el texto. Otra cuestión que también es significativa es que esto que se llama la ley espejo del Transantiago, donde se supone que un peso que se invierte en la región metropolitana también se invierte en regiones, hay unos fondos que se llaman FAR, Fondos de Apoyo a las Regiones. Para el próximo año esto contempla más de 150.000 millones de pesos, esto ya está en la ley de presupuesto, y eso va a permitir que, por ejemplo, tengamos transporte público regulado en todas las capitales regionales del país. La capital de la región donde yo vivo, que es Puerto Montt, no tiene transporte público regulado y hemos tenido durante el año en curso 4 alzas de tarifa que han sido significativas. No estamos hablando de 10, 15, 20 pesos, estamos hablando de alzas que van entre 70, 100 pesos, más de 100 pesos en algunos casos, y por lo tanto, eso también es una cuestión que es bien importante de mencionar. Y lo otro es que todo el tiempo como que la discusión gira a la realidad del transporte en la región metropolitana, que por supuesto es muy importante por la cantidad de habitantes que viven ahí, pero no es la única situación compleja que vive el transporte en Chile. Nosotros, por ejemplo, en el sur austral, y esta es una meta que también planteó el Ministerio y que se va a cumplir en 2023, es modificar todos los contratos que existen hoy día en cuanto a transporte bimodal, es decir, autos con barcazas. Y esa es una cuestión que es bien importante para garantizar la movilidad y la conectividad en las regiones del sur de Chile. También hemos hablado del transporte aéreo subsidiado. Entonces, son muchas variables las que están, digamos, hoy día en juego, y la otra cuestión que es bien significativa y que también ha sido de consenso transversal en el Congreso es que no podemos estar discutiendo este tipo o legislando el financiamiento del transporte público todo el tiempo, porque eso genera incertidumbre en los operadores. Por lo mismo es que el gobierno se ha comprometido a enviar un proyecto de ley de financiamiento permanente del transporte público, una ley llamada una ley larga, que permita no solo discutir sobre financiamiento, sino discutir sobre la movilidad en general, sobre cómo metemos la electromovilidad, por ejemplo, en Chile, sobre Diputado, cómo establecemos otros tipos de medios de transporte. Para que vayamos conversando, para que vayamos conversando y no nos transformemos cada uno de nosotros en un monólogo. Luis, ¿te parecen esas metas o no? ¿Estás de acuerdo o no? Es que no es ninguna meta. Lo que dijo fue compromiso en que van a gastar la plata, pero no hay una meta, por ejemplo, de evasión. ¿Cuánto van a reducir la evasión? No hay una meta, por ejemplo, de pasajeros, si se va a evitar la pérdida de pasajeros. No hay una meta de costos. No hay una meta de calidad de servicio. ¿Cuáles van a ser los tiempos de viaje, los tiempos de espera en paradero? Es decir, los índices que determinan cuán bueno, cuán malo es el sistema y que son fundamentales en determinar la afluencia, finalmente, no están definidos. Por lo tanto, no se le exige al ministro ninguna meta, ningún compromiso y se le está pasando plata. Voy a los Twitter. Gustavo Morales, a ver qué dice. El invitado habla de evasión por sector político, cuando la realidad es que hubo una pandemia en la cual los mismos conductores empezaron a abrir la puerta de en medio. Ahora en crisis económica continúa la práctica porque no pierden dinero y evitan malos ratos. Gracias, Gustavo. Voy con otro. Hashtag alerta. A ver, ¿quién está? Esteban, en este momento un alza en el pasaje en el transporte es un castigo injusto a la gente que paga su pasaje y los usuarios de regiones. No hay soluciones frente a la gran cantidad de subnormales que no pagan su pasaje en la región metropolitana. ¿Hay evasión en el sur, en la zona donde usted vive, diputado? ¿Qué nivel de porcentaje de evasión hay ahí? No, acá no tenemos evasión porque no tenemos sistema de transporte. Acá se paga con moneda como era antiguamente, y eso implica que obviamente no existe la evasión, o es muy mínima, es marginal, pero no tenemos un sistema integrado. Usted tiene que pagar 3, 4 pasajes para ir a hacer un trámite. Nosotros además tenemos en Chile, Rodrigo, y yo creo que Luis estará de acuerdo en esto, sí, en que
en Chile primero construimos las casas y después pensamos en cómo se mueve la gente, y eso evidentemente es un problema y genera un montón de ineficiencias que después cuesta muchísimo solucionar. La movilidad debería ser un factor preponderante a la hora de planificar las ciudades, a la hora de ordenar el territorio, y de esta forma evitaríamos varios de los problemas que estamos padeciendo hoy día. Y yo creo que este contexto, que es bastante crítico, también es propicio para que lo podamos pensar de mejor manera. El hecho de que se puedan inyectar el próximo año recursos importantes para regular el transporte en prácticamente todas las regiones del país, el hecho de que haya una política nacional de ciclovías, por ejemplo, que permita también acortar los tramos de desplazamiento, también es importante. Pero insisto, yo creo que esta cuestión implica mayor altura de miras e implica un diálogo mucho más abierto y profundo entre la ciudadanía, los municipios, el gobierno, el mundo académico, los gremios operadores del transporte. Hemos tenido este año, Rodrigo, paros de micros en algunas regiones que se oponen a que se rebaje la tarifa a los adultos mayores, porque los choferes se ven perjudicados en sus ingresos mensuales. Bueno, esa es una cuestión que también contemplamos en la nueva ley, y está establecido que para que un operador de transporte pueda recibir el subsidio, tiene que estar al día, digamos, con las situaciones laborales con sus trabajadores, que era algo que no estaba sucediendo. Luis. Entonces, se están planteando mejoras, pero ninguna, aquí no hay ningún interruptor mágico que por encender o apagar va a solucionar los problemas de un momento a otro. Eso es importante también de considerar. Respecto al momento cuando tú estuviste a cargo del metro, ¿qué autocrítica haces respecto a lo que no se pudo realizar y que hoy día planteas como una gran solución, por ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, el tema tarifario hay que sincerarlo. Lo que te mencionaba hace un rato. Metro, por cada persona que hace VIP, recibe 550 pesos, y el resto de la plata de los 800 que paga el pasajero va para subsidiar los buses. Y los buses, ¿cierto?, reciben 1.600, 1.700 pesos y un pasajero paga solo 700 hoy en día. Entonces, esa diferencia que va en favor de la industria de buses, ¿cierto?, a empresas privadas, Metro es una empresa 100% estatal, ¿cierto? Yo creo que ahí quizás debí quizás ser más enfático o plantear con más fuerza que se requieren más recursos para Metro, y que hoy en día la gran parte, el 80%, y no estoy exagerando, el 80% de los recursos Transantiago van a la operación de los buses. Entonces yo creo que está mal pelado el chancho definitivamente, y hoy en día los buses llevan menos pasajeros que el Metro. Luis, ¿qué pasa con la gente que va en el Metro y que va en el Transantiago y la roban y la asaltan? ¿Qué tipo de seguridad, qué tipo de responsabilidad tiene ahí el Metro? ¿Qué responsabilidad tienen los buses en este caso? Porque van, te sacan el celular, se bajan, pum, perdiste. En el Metro a las mujeres las abusan, las tocan, pum, te roban el celular, se bajan, perdiste. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la responsabilidad también de estas instituciones? Bueno, los temas de delincuencia, de salud, de seguridad pública, son temas transversales. O sea, por ejemplo, el tema tú vas caminando por Paseo Ahumada hoy en día, y la verdad es que corres tanto más riesgo que estando dentro del transporte público, y eso es un tema que tú puedes verificar. O lo mismo el comercio ambulante. Tú ves muchas comunas como Santiago Centro, Estación Central, la misma Providencia, donde hay temas delictivos que son temas transversales, son temas país, son temas que dependen del Ministerio del Interior, que no dependen de los operadores de buses ni mucho menos de Metro. ¿No hay responsabilidad entonces? O sea, Metro hace, y los operadores de buses también, dentro de las capacidades, de las atribuciones que tienen, ¿cierto?, pueden hacer esa gestión, pero los temas de seguridad pública, por decirlo de alguna forma, son transversales al gobierno y en particular al Ministerio del Interior. No, absolutamente, pero ahí... Sí, diputado, Rodrigo, por favor. Sí, ¿puedo plantear una pregunta? Luis fue presidente de Metro y en su gestión como presidente no se sacaron, por ejemplo, los ambulantes de la operación del servicio y se entregó a una empresa con déficit. Entonces, yo creo que por eso es que me parece que no es simplemente plantear una crítica tan descarnada sin hacerse cargo de cómo se administró el sistema anteriormente. Y no estamos hablando de hace 10 o 15 años atrás, estamos hablando de hace un año atrás o menos. Respondamos de inmediato, diputado. Creo que eso es importante. Respondamos de inmediato. Acá está Luis en la mesa. Luis, por favor, los dos puntos. El tema del comercio ambulante, como dije hace un rato, un tema país. Tú vas a Antofagasta, tú vas a Viña, tú vas a Valparaíso, a Concepción. La verdad que el comercio ambulante tiene tomadas las calles. Santiago Centro es brutal. Pero en el metro específico hubo... Diputado, dame un segundo. En sus estaciones o en sus carros. Hay desfase, diputado. Entonces yo no lo quiero interrumpir en lo que usted habla. Discúlpeme porque hay desfase. Para terminar la pregunta, pero en el metro, Luis, en tu época, ¿hubo esfuerzo, hubo intención política para terminar con el comercio ambulante en el metro?
O sea, por supuesto que hubo erradicaciones masivas, igual que hay hoy en día, y vuelven. Si tú vas hoy en día a Estación Central, a Los Héroes, a La Cisterna, a Santa Ana, dentro de los trenes, tú vas a ver el mismo comercio ambulante que había antes. Entonces no es un tema que antes había, que no se sacó y ahora no hay. Ahora hay en los mismos lugares. Si es un problema país, es un problema mucho más complejo. Entonces hay un tema de honestidad intelectual al respecto. Lo mismo con el comercio ambulante en general. Tú vas al Paseo Humá, tú vas a Providencia, y eso ocurre. Y bueno, es una realidad que se requiere un acuerdo político transversal y no hay responsabilidades específicas ni de medios de transporte. Es un tema mucho más complejo, mucho más global. Voy con otro. Está Lola, hablando de la ineficiencia, ¿qué pasa con esos buses que indican en tránsito y hacen el mismo recorrido, hacen la misma ruta? Si van en tránsito podrían usar calles despejadas, ¿o hay algo más en esa práctica? ¿Cómo se puede traducir esto, Luis? Bueno, efectivamente es parte de lo que mencionábamos. Tú ves muchos buses circulando semivacíos, incluso en horarios punta. Y esos buses el Estado les paga por cada kilómetro que recorre. Entonces estás pagando finalmente por mover fierro vacío y por contaminar también, porque los buses son contaminantes. Entonces ahí es donde lamentablemente el diputado Sáez no ha querido mencionar un compromiso, una exigencia hacia el ministro de Transporte respecto a metas, a indicadores operacionales del Transantiago específicamente. Transantiago representa la mayor parte de los recursos del Ministerio de Transporte a nivel nacional, pero por lejos, y específicamente la industria de buses. Y ahí es donde yo veo que, por lo que escucho al diputado Sáez, ¿cierto? Luis, no hay un... Termino al tiro, diputado. No hay un compromiso, una exigencia clara al ministro. Por ejemplo, ministro, los costos, ¿cómo los va a contener los costos? La calidad de servicio, ¿cómo van a ser los tiempos de viaje? Porque si el diputado se tomará la molestia de ver la evolución histórica de los tiempos de viaje en Transantiago, solo se han deteriorado, excepto durante la pandemia, que fue, por supuesto, las calles estaban vacías, ¿cierto? Entonces, la evasión que sigue aumentando, la pérdida de pasajeros. Por lo tanto, hay una serie de problemas gravísimos que son finalmente los que generan este aumento en las tarifas que se está discutiendo. Y el mayor subsidio, pero resulta que no se le exige nada al ministro de Transporte para enfrentar las causas raíces de estos problemas. Y eso es bastante frustrante, sobre todo viniendo de una autoridad como es el diputado Sáez. Diputado. Lo que es bastante frustrante de escuchar a alguien que también fue autoridad hace poquito tiempo atrás y que andaba mostrando gráficos para criticar al gobierno con datos que eran del año 2021. Y por lo demás, Luis, usted sabe muy bien, porque fue autoridad, que mientras exista subsidio, la tarifa no puede bajar. Esto está consagrado por ley. Y la tarifa no ha subido porque haya déficit del sistema. La tarifa está subiendo porque hay alzas de costos que hay que contener de algún modo y que la tarifa tiene que reflejar. Por otra parte, aquí hay que señalar una cuestión que es bien clara. La ciudad de Santiago hoy día está prácticamente a la vanguardia, y nuestro país está a la vanguardia en electromovilidad solo después de China. Entonces, en nuestro país está haciendo avances que son significativos en modernización de buses, en emitir menos huella de carbono a través del transporte público. Pero Luis también mencionaba hace varios minutos atrás que acá tiene que haber también un cambio cultural de la sociedad respecto a volver al transporte público. Hoy día hemos ingresado al país, al parque automotriz, miles de automóviles post pandemia, el efecto de los retiros y una serie de situaciones también el miedo a estar en el transporte y a contagiarse en el momento más álgido de la pandemia, y esa enorme cantidad de automóviles que se han inyectado al sistema no los vamos a sacar así como así tan fácilmente, y el problema que eso ocasiona en todo el país de congestión vehicular tampoco lo vamos a solucionar, por ejemplo, construyendo más autopistas urbanas. Tiene que efectivamente haber un compromiso, no solo del gobierno, sino que del país en su conjunto, por entender que el transporte público es la mejor alternativa de movilidad, es la alternativa más eficiente, es lo que abarata también los costos y es lo que nos permite también cumplir nuestros compromisos medioambientales de emitir menos dióxido de carbono y cumplir las metas que nos hemos planteado, no como gobierno, como país, de avanzar hacia la descarbonización, en eso estamos absolutamente de acuerdo. 2050. Estamos de acuerdo en eso. La discusión es otra. La discusión es cómo evitar que vuelvan futuras alzas de tarifa que sigan aumentando los costos, pero si es que no hay una exigencia a las autoridades competentes. Es que Luis y Rodrigo y a la gente que nos está mirando, eso es mentirle a la ciudadanía. El transporte necesariamente requiere de ajuste en sus tarifas. A ver, perdón, pero yo no le mentí a nadie, diputado. Sea cuidadoso con sus palabras, diputado. Yo no le mentí a nadie. Lo que yo estoy diciendo es que se le deben exigir metas al ministro de Transporte, se le deben exigir una accountability respecto de los costos, respecto al nivel de servicio, y eso no lo están haciendo. Acá nadie le está mintiendo a nadie. Todos sabemos que el subsidio es necesario en cierto margen, ¿sí? Lo que no es aceptable de parte de usted, que no está haciendo ningún esfuerzo, ningún compromiso, es darle un cheque en blanco a la autoridad de transporte para financiar un sistema deficitario, para financiar un sistema que solo se deteriora con el tiempo en todos los indicadores medibles, objetivos, y no se le exige ningún compromiso, ninguna meta a la autoridad de transporte. Eso
es el problema. Bueno, una autoridad que no cumplió ninguno de sus compromisos durante 4 años de gestión y que nos ha heredado... A ver, perdón, diputado, ¿cuál de esos compromisos no cumplió? ¿Pero cuál de esos compromisos no se cumplieron? Lo que pasa es que está hablando desde la ignorancia. Estás hablando desde la ignorancia. Los indicadores... Diputado, los indicadores operacionales de Metro, en los 4 años en los que estuve gestionando yo, y que es mérito de los equipos de Metro, ni siquiera digo que es mérito mío, es mérito de los equipos de Metro, porque ellos son los que hacen la pega. Los indicadores operacionales fueron los mejores desde que existen registros de Metro. Las tasas de avería de material rodante, las menores desde que existen registros, las tasas de cumplimiento de frecuencia, las más altas desde que existen registros. Por lo tanto, no hable desde la ignorancia porque está quedando mal usted, no yo. Señor de Granch, era recurrente hasta hace un tiempo atrás, mientras usted era presidente de Metro, las fallas continuas en la operación del servicio. No como hoy, no como hoy, dice usted. Cierre de línea. No como hoy. Se ha reducido bastante. Pero diputado, no haga el loco, diputado. Hagámonos cargo y Luis, por favor, cuando estamos hablando de la movilidad, del transporte, no son situaciones que se solucionen de un momento a otro simplemente por arte de magia o por un decreto. Estamos hablando de gestiones, en el caso de Metro, de planificaciones estratégicas de largo alcance y por lo tanto la gestión suya y la anterior y la actual y las que vengan, todas tienen un hilo conductor que finalmente es lo que permite que el sistema opere de buena manera. En términos generales, el sistema de transporte que ustedes gozan en la región metropolitana es bastante decente y es bastante mejor que lo que tenemos en la inmensa mayoría del país y que tiene que mejorar, por supuesto que tiene que mejorar. Para que ello ocurra, es importante aumentar la cantidad de recursos que están disponibles de parte del Estado y también es importante considerar que la tarifa que cada una de las personas pagamos por el servicio necesita el reajuste de acuerdo a cómo evolucionan los costos operacionales del sistema. Y eso es así acá y en todo el mundo. Y lo que estamos haciendo, al menos desde el gobierno, es buscar todas las alternativas posibles para que cuando ocurra un alza en la tarifa, esta no tenga un impacto que sea significativo en los bolsillos de las familias. Finalmente de eso se trata. No perjudicar a las familias y al mismo tiempo lograr que el sistema sea financiable y digamos, viable financieramente a largo plazo. Muchísimas gracias por todo. Luis, muchas gracias por todo. Que esté muy bien. Muchas gracias, muy gentil. Tenga buen día. Chao.